En algunos de los temas anteriores afirmé que gran parte de las enfermedades mentales tienen su origen en la influencia demoníaca en la mente humana, es decir, que no son enfermedades mentales propiamente dichas, sino enfermedades morales de naturaleza espiritual que tiene consecuencias en el comportamiento y en la psicología humana. Esta es una de las razones por la cual los psiquiatras no suelen dejar o no dejan entrar a los sacerdotes en los hospitales psiquiátricos. No estoy afirmando que en todos los casos sea así, pero suele suceder, aunque esto resulte un tanto extraño, ¿no? Esto que afirmo de que la mayoría de las enfermedades mentales tienen un origen espiritual, al menos personalmente he podido comprobarlo a lo largo de mi larga experiencia en mi trabajo pedagógico con jóvenes de todo tipo, ¿no? Personas violentas, jóvenes drogadictos, alcohólicos, practicantes de brujería, ladrones y otro tipo de delitos. Pues bien, hablando de ese mundo extremado de personas que viven o suelen vivir al margen de la ley, en no pocas ocasiones era observable la influencia de actitudes que podemos definirlas como malignas en el interior de esas personas. Y en algunos casos no era raro encontrar verdaderas infestaciones malignas, por no decir demoníacas. Sin embargo, conviene aclarar que estas personas, al margen de la ley, no siempre eran verdaderos culpables, sino que en gran parte pues eran víctimas de situaciones que ellos no habían buscado. No en todos los casos, naturalmente. Unos procedían de familias rotas, donde la violencia, el abuso sexual, el alcoholismo y otras patologías los habían precipitado hacia una situación realmente desgraciada. Muchas de estas personas pues eran víctimas de situaciones que ellos no deseaban y tampoco habían buscado. Entonces, en mi experiencia personal de haber convivido con muchos jóvenes, este proceso de desajuste personal, repito de nuevo, tiene mucho que ver con la parte ética, con la parte moral. Repito que la palabra ética significa comportamiento, ¿no? Donde muchos de estos jóvenes nunca fueron formados, no vivieron un proceso de formación en la escuela, en el colegio, no tuvieron una formación y tampoco educados en una disciplina de comportamiento. Es decir, que la violencia, la drogadicción, el alcoholismo y otros problemas estaban estrechamente asociados con la ausencia casi total de unos principios religiosos. O la parte religiosa sería ya la más extremada, ¿no? Más bien principios éticos. Si tenemos que resumir todo esto, se puede afirmar que vivimos en una sociedad totalmente descreída. O dicho de otra forma, casi nadie cree en nada. Esta falta de creencia, esta falta de fe, supone a nivel general una sociedad emocionalmente, yo creo que desequilibrada, en gran parte desequilibrada, con síntomas sociales de grandes masas de población que mantienen actitudes y comportamientos realmente infantiloides, o personas notablemente inmaduras. Todo esto es el resultado de un proceso social donde se ha ido destruyendo la educación. Y esto se ha conseguido por la presión ejercida pues, a través de lo que conocemos, que es a través de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, cine incluso, los cuales en unos pocos años han creado una sociedad no solo mentalmente manipulada, sino claramente idiotizada. Nos engañan continuamente, esta es la verdad. Nos mienten sin ningún pudor. Y una y otra vez da la sensación de que parece que estamos conformes con que nos traten como imbéciles. Ya no creemos en nada,
en nada trascendental, ni en Dios ni en la existencia del diablo. Pero creemos ciegamente en todas las tonterías que nos dice la televisión. Por ejemplo, dentro de esta manipulación que observamos en la sociedad, hace poco Fernando Savater, que es un muy conocido filósofo español y un catedrático muy conocido, decía que en estos momentos el número de imbéciles que hay hoy en día es una cosa realmente estremecedora. Yo estoy de acuerdo con esta declaración de Savater. Pues bien, ya no existe ninguna verdad que sea creíble. Incluso los textos bíblicos, como por ejemplo son los evangelios, se considera una fábula de leyendas que pertenece a una época antigua, pero curiosamente se acepta sin ninguna discusión lo que dicen los medios de comunicación. Y si el que habla es un científico, entonces apaga y vámonos, porque su opinión se convierte en la única palabra de Dios que todos aceptan. No, esto lo ha dicho un científico, tal científico, y ya nadie discute, como lo ha dicho un científico. Dicho de otra forma, estamos viviendo el proceso final de una demolición total, no solo de la cultura occidental basada en el cristianismo, sino una demolición total de la libertad personal bajo un proceso de imbecilidad colectiva, que es lo que dice este catedrático Fernando Savater. Y este proceso, lo miremos desde el punto de vista que queramos, ya no tiene vuelta de hoja. No tiene regreso al punto de partida, como esas aguas bravas que vemos en los ríos de montaña. Cuando una vez que te has lanzado al flujo de la corriente del agua, sabes que ya no puedes regresar al punto de partida. Pues esto es muy parecido. Esta manipulación de la cultura se ha expandido a toda la sociedad en forma de ¿qué? En forma de miedo. Es decir, esta manipulación de la cultura, repito, se manifiesta claramente en forma de miedo. Miedo a la guerra, con la que nos amenazan continuamente. Miedo a la inseguridad que vivimos en las grandes y pequeñas ciudades. Miedo a que nos roben. Miedo a casi todo, hasta el punto de que llega un momento en que empezamos a sospechar incluso de que nos rodean diariamente. Acabamos desconfiando de todo y de todos. Esto que estamos hablando se pudo comprobar, por ejemplo, hace ya unos años, un par de años, cuando todos teníamos que ir, nos metieron el miedo como forma de destruirnos unos a otros por aquello de una llamada pandemia. Y en base a esto surgía la pregunta ¿de qué tenemos miedo? Tenemos miedo a que los demás nos vean tal y como somos. Tenemos miedo a que nos descubran lo que pensamos. Entonces, este miedo que tenemos es una prueba, puede ser una prueba de lo vacía que está nuestra vida. Personalmente creo que sí. Este miedo controla nuestra vida, condiciona nuestra psicología, condiciona nuestra personalidad y nos convierte ¿en qué? En personas muy frágiles. Cuando una persona tiene miedo a lo que sea, es una persona frágil. Es una persona desconfiada y es una persona que se la puede manipular fácilmente. Y este miedo ¿a qué nos lleva? Nos lleva a mentir, a engañar a los demás y a creer que la mentira que nos están diciendo es la única salida que tenemos. Es que lo hacen por nuestro bien, yo lo hago por tu bien. Nos están engañando. Y entre esos miedos, ninguno como el miedo a fracasar. Este sentimiento en parte es lógico. Todos tenemos miedo al fracaso. Pues bien, dentro de este contexto que estamos hablando, recuerdo que circula por internet un texto que la verdad es que es muy interesante, ¿no?, sobre este tema del miedo. Y es un texto que algunos han atribuido al escritor inglés Clive Lewis, que por cierto fue premio Nobel de Literatura, y es el autor de, si mal no recuerdo, Las Crónicas de Narnia. Pero bueno, se le atribuye a él, pero el título es Cartas del Diablo a su sobrino, pero que en realidad se trata de un texto apócrifo, cuyo autor, la verdad que no sé quién es, pero que no por eso deja de ser muy interesante.
en cuanto que describe con mucha precisión la sociedad que nos está tocando vivir. Es una especie de diálogo entre el diablo y un supuesto sobrino. Es un relato literario que, sea de quien sea, no deja de ser muy interesante. Y el texto dice lo siguiente. Le dice el sobrino al diablo, ¿no? Dice, oye, por cierto, ¿y cómo lograste llevar tantas almas al infierno en aquella época? Y le responde, por el miedo. ¿Ah, sí? Vaya, hombre. Excelente estrategia, pero ¿de qué tenían miedo? ¿Miedo a ser torturados? ¿Miedo a la guerra? ¿Quizá miedo al hambre? ¿A qué tenían miedo? No, nada de eso. Tenían miedo a enfermarse. ¿Pero cómo? Entonces, resulta que nadie más se enfermaba en esa época. Sí, pues, le dice el diablo, ¿no? Sí, pues claro que se enfermaban, como siempre. ¿Y nadie moría? Sí, claro, por supuesto que la gente moría como ha muerto a lo largo de la historia. Pero no había cura para esa enfermedad. Sí, el diablo le dice, sí, naturalmente había cura para la enfermedad, había hospitales, había médicos, había medios para curarse. Pues mira, la verdad es que no lo entiendo, le dice su sobrino, ¿no? No lo entiendo, explícame un poco de esto para ver si me aclaro. Y le dice, el diablo le dice, mira, como nadie creía en nada y nadie les enseñaba sobre la vida eterna ni la condenación eterna, pensaban que solo tenían esa vida y se aferraban a ella con todas sus fuerzas. Incluso se daba con mucha frecuencia que sacrificaban su cariño personal hacia los familiares y hacia los demás, lo sacrificaban por si daba la casualidad de que podían contagiarse en caso de que se saludaran. Por ejemplo, los familiares no se abrazaban ni se saludaban entre ellos. Tampoco tenían ningún contacto humano durante días y días porque tenían miedo a contagiarse unos a otros. Y si hablamos del dinero, incluso llegaban a perder su trabajo. Gastaron todos sus ahorros y aún así, sigue diciendo el diablo, se creían afortunados a pesar de que esto les impedía ganarse la vida, ganarse el pan. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, y es que esta gente tampoco su cabeza les daba para más. Por ejemplo, un día los periódicos decían una cosa y al día siguiente los medios de comunicación decían todo lo contrario. Y aún así, la gente lo creían. Creían ciegamente lo que decían los medios de comunicación. Y se llegaba a tal extremo que sacrificaban su libertad personal porque no salían de su casa y estaban días y días y días encerrados. No caminaban, no visitaban sus parientes, en fin, que aquello parecía un campo de concentración para prisioneros. Y te diré más, que incluso llegaban a aceptar todo, pero todo, siempre y cuando pudieran superar la vida miserable que llevaban, aunque solamente fuera un día más. Ya no tenían la más mínima idea de quién era Dios, hasta el punto de que habían borrado su memoria. Por lo tanto, no entendían más de quién era Dios, que es quien da la vida y la termina. Y aunque no lo creas, fue de esta manera, fue de esta forma, tan fácil como conseguir arrastrar a tantísima gente al infierno. Pues bien, este es el breve relato de la respuesta del diablo a su sobrino. La verdad es que la realidad de este texto nos confirma que una vez que las personas ya no creen en nada, acaban reduciendo su existencia a una vida casi vegetativa, una vida miserable, sin ninguna ilusión, ni tampoco ningún horizonte que estimule un proyecto de vida personal. Yo, por ejemplo, cada vez veo y escucho más a las personas que dicen con miedo, no, yo no soy creyente, porque tienen miedo que si dicen que es creyente los ataquen o los desprecien. Y la gente ante esa presión dicen, no soy creyente. Hasta ese punto estamos llegando. Pues bien, ante esta falta de horizonte, no es extraño que muchos van cayendo en la depresión. Una persona que no cree en nada, que ha abandonado la fe, que sigue la dinámica de los demás. Ante esa situación, no es de extrañar que esa persona va cayendo poco a poco en la depresión. Va teniendo cada vez episodios más de angustia,
se nota cada vez más la ansiedad que vive esa persona. Y de ahí a que se pasa al alcohol, al alcoholismo, en mujeres y en hombres. En mujeres se da ya mucho. Se pasa poco a poco, bueno, poco a poco no, y en un proceso se empieza por drogas blandas y se acaba con drogas duras. Por lo tanto, se pasa al alcohol, se pasa a las drogas, comienzan ciertos conatos de violencia en el trato familiar, social, entre amistades. Y todo esto acaba convirtiéndose en una constante en la vida personal de muchos. Pero empieza ¿cómo? Empieza negándose. Pues bien, este texto que hemos leído nos recuerda el poder de los medios de comunicación, cómo nos manipulan, cómo todos tenemos que ir en la misma dirección. Tú no puedes ir en contra de la opinión de los demás, porque te machacan, te destruyen, van a por ti, te aíslan, incluso familiarmente. Entonces recordamos cómo con este tema de que todos teníamos que ir en la misma dirección hace un par de años, no pocos padecieron el rechazo de sus propios familiares, hasta el punto de que en Navidad los que se negaban a seguir esta dinámica fueron rechazados por su familia, por sus hermanos y por sus matrimonios o por sus parejas, quienes de repente dejaron de saludarlos y los rechazaban como si estuvieran contagiados por la peste negra de la Edad Media. En definitiva, todo esto era obra del miedo y de la miseria humana y espiritual que esas personas que van rechazando a los demás. Pero resulta que ahora esas personas que se dejaron llevar por el miedo a la enfermedad son los que realmente están enfermos y ante el miedo a reconocer que se equivocaron, culpan a los demás de su ignorancia y de su soberbia. Por lo tanto, ¿cuál es la raíz de todos estos cambios que estamos observando? Hemos visto en la lectura de ese texto cómo el demonio le dice a su sobrino que todo radica en que hemos perdido la fe. Pero, aquí hay un pero la fe tiene también algunas facetas. Por ejemplo, tener fe en un proyecto personal, y ese proyecto personal puede ser algo humano o también espiritual. Algo humano es un proyecto empresarial, un proyecto deportivo, de lo que sea, pero es fe en ese proyecto que tú tienes. Entonces, si se pierde la fe en algo espiritual, en algo que va más allá de nuestro corto horizonte profesional, también se acaba perdiendo la fe, no solo en una relación personal con Dios, sino que también acabamos perdiendo la confianza con las personas, porque cuando una persona pierde la fe, no es que has perdido la fe, pierdes la fe también en el ambiente en que te rodea, pierdes también la fe en la confianza que tenías en las personas, y la desconfianza se va convirtiendo en una norma de vida. Como consecuencia de todo esto, acabamos negándolo todo, se niega todo. Negamos la existencia de Dios, negamos la existencia del diablo, y el diablo, que sabe más por viejo que por diablo, nos engaña a todos ¿con qué? Con el miedo a la enfermedad, el miedo al fracaso y el miedo a todas las fobias y miedos que nos torturan. Como me va a ir y si me equivoco, fíjate que me sale mal todo esto. Ya esa persona está condicionada, ya no se atreve a dar pasos, porque claro, ¿qué me va a suceder? ¿Me irá bien? ¿Me irá mal? Ya ese miedo te tiene paralizado, como si te hubieran atado con cadenas. Entonces, como bien dice ese texto leído, ya la gente no creía en nada. Y por lo tanto, el demonio, muy astuto e inteligente, acabó reduciendo a todos ¿a qué? A simples idiotas. Y pobre del que no siga la línea de los demás. No van a dudarlo en destruirlo. Pero, paralelo a este control de las personas a través del miedo, de ese miedo que manejan y controlan los medios de comunicación, también nos han introducido otra dinámica, no menos poderosa, como es la inteligencia artificial. ¿Estamos afirmando que la inteligencia artificial es mala? No, en absoluto. Pero tampoco es inocente, cuidado. La inteligencia artificial no es mala, pero tampoco es inocente. Y hay que reconocerlo, es una herramienta extraordinaria que ha cambiado casi por completo nuestra sociedad.
Pues bien, esta expansión de la tecnología está teniendo un efecto especial, no solo entre los jóvenes, sino en todos los estamentos sociales. Pues bien, estas nuevas generaciones de jóvenes que carecen de formación humana, ética, espiritual, están siendo manipulados, haciéndoles ver que la inteligencia artificial es lo último a lo que podemos aspirar. Dicho de otra forma, la tecnología ha sustituido, ha desplazado no solo la fe en Dios, sino que también todo aquello que contenga ciertas referencias de tipo religioso. Entonces, claro, aquí surge una pregunta. ¿Estamos entonces ante una sociedad atea? Pues, hombre, se puede afirmar que sí, nos hemos convertido en una sociedad atea. Pero conviene matizar que la fe tiene muchas variantes, como ya he dicho antes. Es decir, el hombre ya no cree en Dios, pero esa fe en algo superior se ha sustituido ¿por cuál? Por la fe en la ciencia. No creo en Dios, pero creo en la ciencia. Creo en la tecnología. Tengo fe en el poder político, social, económico. Tengo fe en el poder político y tengo fe en otras cosas. No tengo fe en Dios, pero tengo fe en otros apartados. Dicho de otra forma, nadie puede afirmar que puede vivir sin creer en algo. Esto es falso. Nadie puede vivir sin creer en algo. No creerás en Dios, pero crees en otras cosas. Aunque ese algo en el que crees no sirva para nada, pero crees en ello. Por lo tanto, desde este enfoque se puede afirmar que al menos yo personalmente, nunca he conocido a un ateo real, es decir, que confirme que es un ateo absoluto. Yo no he conocido jamás a nadie que sea un ateo absoluto, total, porque no existe. ¿Y por qué no existe el ateísmo absoluto? Por lo que hemos dicho ahora, ¿no? Porque todos creemos en algo. ¿En qué? En lo que quieras. En el sexo, en el poder, en el dinero, en los políticos, pero crees en algo. Esto supone que toda persona que se define atea está reconociendo simple y llanamente que es un vago, es un flojo intelectual. ¿Por qué? Porque se limita a negarlo todo y por lo tanto, negándolo todo, cree que ya ha resuelto el problema. Entonces, claro, aquí nos surge una pregunta. ¿Dónde radica entonces la fractura social que estamos viviendo entre las generaciones de antes y las de ahora, y las generaciones actuales? ¿Dónde está la fractura? ¿Dónde está la diferencia? Pues radica en la mentalidad técnica. El hombre actual, la persona actual, tiene una mentalidad técnica, tiene una mentalidad tecnócrata del hombre actual. Y esto nos ha llevado a inventar una nueva fe, que está basado en un proceso de robotización. Hay un proceso en los jóvenes, en los mayores. Estamos ya como robotizados, como seguimos todos ya una línea sin pensar. Estamos viviendo un proceso de robotización del pensamiento de las personas. Y este fenómeno no se va a detener, porque nos va a llevar al transhumanismo. Y este transhumanismo, que es algo así como la síntesis entre un hombre y un robot, una especie de hombre-máquina, sin emociones, sin afectos, sin relaciones humanas. Por lo tanto, el hombre actual tiende a no creer en nada espiritual. Como hemos dicho, no cree en Dios, no cree en el diablo, no cree en nada. Pero curiosamente sí se ha entregado su alma, ha entregado su estructura como persona, lo ha entregado a una forma de pensamiento que está dirigido por la tecnología. Y esa tecnología carece de afecto, carece de sentimientos. Y esta tecnología a esta tecnología sí le hemos entregado nuestra fe incondicional. Esto es lo que nos está llevando a un proceso de total despersonalización. Cada vez se observa persona. Ahora, en estos momentos, es difícil encontrar una persona que diga tiene personalidad. No, la mayor parte son todos despersonalizados, todos piensan igual, todos se mueven igual, todos comen lo mismo, todos van a los mismos lugares, todos se desplazan en la misma dirección. Es difícil encontrar una persona que podamos decir realmente tiene una personalidad. Es original. Es muy difícil encontrar eso hoy día.
Pues bien, hemos visto, por lo tanto, que a través del miedo, las personas quedan paralizadas, no se atreven a tomar decisiones. Es cierto, cuando una persona tiene miedo, es muy difícil que tome una decisión, porque tiene miedo al fracaso, a equivocarse. Y entonces es cuando surge este fenómeno de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos da soluciones sin que tengamos que tomar ninguna decisión. No tengo que tomar ninguna decisión. La inteligencia artificial me dice lo que tengo que hacer. Punto. Se acabó la responsabilidad. Y un ejemplo de todo esto lo vemos en el control al que estamos sometidos actualmente. Creo que muchos conocemos esa teoría de la conspiración donde supuestos seres del espacio llegarán en torno amenazante ante la humanidad, ¿no? ¿Qué se esconde detrás de esta teoría? Pues simplemente robotizar a la población a través del miedo. Entonces, todo esto sería posible a través de hologramas en el espacio que condicionen totalmente nuestra capacidad de respuesta. ¿Cuál es el objetivo? Pues exactamente el mismo que cuando se nos obligaba hace un par de años en que todos teníamos que ir en la misma dirección. El miedo determina el control de los demás y a su vez este desarrollo de la inteligencia artificial a través de la tecnología ha conseguido algo que no se ha conseguido jamás en la historia de la humanidad. ¿Cuál es? Un golpe maestro contra la libertad personal. Hoy todo el mundo, libertad, manifestaciones por la libertad, viva la libertad, pero oiga, usted no vive en un sistema democrático, sí, y entonces, ¿a qué se debe que usted hace manifestaciones por la libertad si usted es libre? No, la gente no se siente ya libre, porque estamos condicionados, estamos dirigidos hacia lo que los que están por encima de nosotros nos quieren llevar. Pues bien, este escrito que hemos leído hace unos minutos de cómo el demonio consiguió llevarse a millones de seres humanos al infierno, confirma lo que estamos diciendo. Es decir, toda la sociedad está siendo reducida a una esclavitud total, debido a que las personas que formamos esta sociedad, nos hemos dejado convencer de lo que otros les decían, que es lo que hemos hablado antes de los medios de comunicación. Te machacan día y noche de que tú tienes que ir en esa dirección y pobre de ti como no vayas porque hasta tu vecino te va a despedazar si no haces lo que dice la televisión o los medios de comunicación. Y todo se hacía por tu bien, por nuestro propio bien. Y a quienes no pensaban como los demás eran eliminados de la vida social. Se les apartaba o se nos apartaba. Dicho de otra forma, la irrupción de la tecnología, de la llamada inteligencia artificial, nos ha cambiado la forma de ver y de enfocar nuestra vida. Y de esta forma, la experiencia basada en la realidad de los hechos la hemos dejado apartada. ¿Cómo se consigue el conocimiento de la sabiduría? Pues equivocándote, dándote golpes. Pues mira, cometí este error, me he llevado por delante todo el sufrimiento que tengo, pero ya sé lo que no tengo que hacer. ¿Por qué? Porque está basado en la experiencia de los hechos. Un fracaso sentimental, matrimonial, un fracaso empresarial, económico, lo aprendes en base a la experiencia, a los golpes. Entonces, por esta razón, los medios de comunicación nos mentían y todos, siguiendo el mismo discurso, acabaron creyéndoselo todo, hasta incluso llegar a eliminar la idea de Dios. Todo este miedo de negarnos, porque a través del miedo no queremos enfrentarnos a los hechos, no queremos enfrentarnos a la experiencia de la vida. Y así como el miedo a tener que tomar decisiones, porque tomar una decisión no es fácil. Sobre todo decisiones claves en la vida de cada uno, no es nada fácil tomar una decisión. ¿Por qué? Pues porque es un camino sin retorno, porque equivocarte a los 60 años no es lo mismo que equivocarte a los 25 o a los 30. Entonces tomar una decisión es como empezar un camino que ya no tiene retorno. Entonces este miedo a tener que tomar decisiones nos ha llevado a que todos aceptemos el estado actual de esclavitud. Es decir, que tienes que hacer lo que dicen los demás.
que finalmente consideramos ya como algo normal. No hay duda de que la gran mayoría prefieren llevar una vida de esclavos antes de que asumir los riesgos de su libertad personal. Este miedo a la libertad personal comenzó en el momento en que también fuimos renunciando a los riesgos de asumir un compromiso ante la vida. A ver, actualmente decirme, ¿qué persona se atreve a comprometerse? A comprometerse en un matrimonio, una pareja, a comprometerse con los amigos, a un compromiso con un grupo. ¿Quién se atreve? Hoy ya no se atreve nadie. ¿Por qué? Porque es el momento. Mira, yo, como decía un viejo conocido mío, ¿no? Yo la quería, pero al día siguiente ya no la quería, ¿no? Porque no me gustaba, porque tenía algunos defectos y no la soportaba. Entonces me iba con otra pareja. No asumimos un compromiso. Y eso es el miedo a la libertad. Pues bien, entonces actualmente es muy raro encontrar una persona que sea capaz de asumir los riesgos de aceptar un compromiso ante los demás. Es difícil encontrar personas que asuman un compromiso en la amistad, en el matrimonio, en la vida religiosa, en la empresa. Es muy difícil encontrar ya personas que asuman un compromiso sincero. Entonces, ante esta situación hemos llegado ya. Pues bien, dejamos aquí este tema tan interesante y lo continuamos en otro momento. Venga, un abrazo a todos.